noche en Reporte Estelar. Esta noche conversando sobre los niños. Reporte Niños es nuestra etiqueta. Envíe su comentario. Envíe allí lo que ha hecho usted con sus niños durante este tiempo de pandemia. Cómo ha sido ese regreso a clases para usted y para el niño también, ¿no? Es por eso que nuestra invitada es Cidalia de Sousa. En sus redes es... De Sousa Cidalia. De Sousa Cidalia, al revés. Así estoy yo en Twitter, Sí. @Canelón del Sí. Valle. Y en Instagram del Valle Canelón. Bueno, ahora, ¿cómo hacer un poco con el tema? Ya estábamos hablando del ejercicio, de cómo hacer esa rutina para el niño. Pero en cuanto al tema de, pues de las actividades, de el lenguaje quizás, Sí. ¿no? Porque decía algo que es muy, es verdad, los niños aprenden de sus pares y aprenden las cosas buenas y aprenden las Por cosas malas supuesto. porque también traen algunas cosas que se le pegan, que de repente el hablar, es, o sea, eso es algo, por ejemplo, la mía, ella sí es tecnológica completamente y tengo una española en casa. Ok, claro, Tengo una viendo española, o sea, sí, todo me dice, uy, cuando está, qué los videos. chula, mami, o Los sea, videos, claro. Sí, palabras como esa. yo tengo un niño que le mostramos un cuento y él le Ajá. daba así con el dedito, no pile, o sea que no servía porque no se movía. Ah, ok, Sí, sí. sí, bueno, mire, sí, una de las cosas que hemos observado muchísimo es lo que hablábamos del lenguaje, ¿no? ¿Qué pasa con el lenguaje? Que en la medida en que ese lenguaje no avanza, el proceso de lectura se hace más complejo, ¿ok? Entonces, por Ok. eso es que es necesario que nosotros trabajemos el tema del lenguaje, que en casa, porque por supuesto, las mamis, los papis, los hermanos, le saben, el niño dice, ya saben lo que quieren, y el niño Ok. no se ve obligado a hablar. Entonces, en el colegio no pasa eso, porque la maestra y los compañeritos no van a entender que eso, y él se ve obligado a desarrollar el lenguaje. Pero en casa debemos tratar de hacer lo mismo. O sea, pedirle que repita, decirle una palabra, decirle cómo se llama, si lo estamos bañando, irle diciendo las partes del cuerpo, si estamos haciendo cualquier actividad, estamos cocinando, nombrarle los colores, nombrarle la fruta, eso le va desarrollando a él una serie de habilidades lingüísticas que le va a permitir avanzar en ese proceso. Aparte de eso, ¿cuáles son las recomendaciones? Pues, por ejemplo, este, rápidamente, Ajá, el niño que está en maternal 1, ¿no? ajá, Y a maternal 2, porque me imagino que deben ser diferentes sí, procesos desde el totalmente. punto de vista de la educación inicial. Uno dirá, bueno, no, es que es fácil y todo. No, cada niño, o sea, Por cada niño supuesto. no, cada salón Sí. tiene su especificidad, ¿no? Sí, por supuesto. Por lo menos en mi caso, el maternal 1 empiezan de un añito. Ok, Hay colegios donde empiezan desde meses, pero exacto. el maternal 1 es de un añito hasta 2 años. Ese es un Ok, proceso donde se trabaja sobre todo control de esfínteres, ajá. la parte de adaptación, pues que es un proceso porque es la primera vez que se desprenden de sus padres. Entonces hay que manejarse muchísimo con el enganche emocional con el docente y trabajar todas esas rutinas precisamente, que parece mentira, pero ellos chiquiticos ya saben cuál es su bolso, ya saben cuál es su lonchera, y ellos empiezan a identificar una serie de procesos, empiezan a conocer los nombres de sus amiguitos. Ya en el siguiente maternal, pues ya nosotros introducimos parte de lo que son figuras geométricas, colores, una cantidad de aspectos que ya los niños van involucrándose para un primer nivel, que ya entramos más en la parte de lectura, la parte de escritura, la parte de los números, acompañados por supuesto de toda la parte lúdica, porque el juego siempre está presente en la educación inicial. O sea, todas las actividades van de la mano con la parte del juego. En el preescolar, por ejemplo, ya cuando el niño ya entra, por ejemplo, en ese tercer nivel de preescolar, que ya el próximo año le toca ir a quizás a otro Sí, colegio o al primer grado, sí. ¿cómo es esa educación y cuál es la recomendación que le puede dar a los padres en casa? Sí, bueno, el tercer grupo, nosotros todavía no hemos podido lograr que haya una buena transición entre lo que es el preescolar y el primer grado. O sea, Ujú. el choque es muy fuerte, porque el Ok. preescolar, los niños tienen mucho más libertades, el niño puede Juega caminar, más. juega más, y resulta que después llegamos a un primer grado sentado en un pupitre durante una jornada larga, y con muchísimas más restricciones que en educación inicial.
¿Qué hacemos nosotros en el tercer nivel? Pues ya le damos más estructura a eso, o sea, vamos a permanecer más tiempo trabajando, vamos a irlos preparando para ese primer grado, porque si no a los niños, yo tenía casos de niños que no, o sea, se metían, se agarraban porque no querían ir sino para el Araguaney. Entonces, porque claro, llegaban a ese colegio y a veces colegios muy grandes o con otra estructura y esa parte familiar, pues a veces en la básica, lamentablemente se pierde, en la educación primaria se pierde, ¿no? Que ese afecto, ese amor que por lo menos en el preescolar todos le conocen los nombres a los niños, todos es una familia. Eso a veces en educación primaria lamentablemente se pierde, ojalá no se perdiera. O sea, que esa transición del preescolar al primer grado fuera tan bella, que los niños en primer grado pues fueran adaptándose a esa nueva realidad. Pero lamentablemente no está estructurado de esa manera y sería genial que se estructurara, como ha pasado en muchos otros países. Tienes que cambiar no solo de grado, sino que de colegio. Por supuesto. Debe ser como mucho más traumático, ¿no? Sí, para ellos y para los padres, porque ese cambio de rutinas, ese cambio de cómo se estructura, o sea, es complicado para el niño, complicado para los padres, sobre todo cuando han pasado desde un añito hasta los 6 años en un preescolar. Entonces ya ellos forman parte de esa familia y se van a otra escuela. Y bueno, por lo menos para uno eso es un duelo, ¿no? Sí, lo certifico. La mía el próximo año le toca cambiar y ya le he dicho, mami, el próximo año te toca ir a otro colegio. No, yo me quedo en mi colegio. Yo no, pero es que ya no puede. Es así. O sea, sí, ya. Y uno tiene que ir ya como reforzando esa parte. Preparando. Bueno, muy agradable el tema. Muchísimas gracias, Cidalia, por habernos acompañado esta noche. Cidalia de Sousa, quien es especialista en educación inicial, porque estábamos conversando sobre cómo ha sido ese retorno a clases, lo que hacer y cómo reforzarlo en casa para que los niños que no tienen esa rutina que deberían tener los 5 días, pues estén un poco más agradables con el entorno y nosotros, pues por supuesto, siempre están pendientes de lo que hacen nuestros hijos y con quién están, que eso es importantísimo. Bueno, feliz noche, queden en compañía ahora de Noticias Globovisión.